Bueno, muy buenas tardes para todos los que están allá en sus casitas acompañándonos a través de Zoom, así como los que nos han acompañado, los que nos están acompañando en este tiempo acá. Muchas gracias. Bueno, como les decía María Fernanda, ya preparándonos para las fiestas patrias, ¿cierto? Ya esta semana, viernes es día de fiesta. El fin de semana vamos a tener pues la celebración del grito de independencia, ¿cierto? De Chile. Y bueno, vamos a zapatear, vamos a bailar cueca, a comer empanaditas, ¿cierto? ¿Qué más se come, Julio? A ver, ¿usted qué come? Mote con huesillo, terremoto. Ah, no, ya se fue pesado. Costillar, asadito. Bueno, listo. Sí, está muy cara la carne. Yo creo que es caldito lo que va a tocar que hacer. Bueno, no, pero de verdad celebrar, ¿cierto? Estas fiestas patrias con mucha alegría, porque bueno, porque estamos aquí en Chile, porque Dios nos ha permitido disfrutar de este tiempo y poder pues tener un tiempo de familia, de unidad. Muy seguramente el sábado estaremos subiendo al Cerro San Cristóbal y como les dice María Fernanda, los que nos quieran acompañar, los que quieran estar con nosotros, pues allí los esperamos, nos dicen y nos ponemos de acuerdo para vernos allá arriba y orar por Chile, porque de eso se trata, ¿cierto? En los montes, en la antigüedad, los hombres y las mujeres subían al monte precisamente a eso, a orar. Y pues acá también los cristianos pues debemos hacer eso. Ahora, en el tiempo, así, en este tiempo, ¿cierto? En los montes, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Normalmente ponen estatuas, ¿cierto? De santos, ponen, y tiene que ver con eso, solo que también en la antigüedad los montes no solamente subían los hombres de Dios a encontrarse con Dios, sino que también lo hacían los paganos. Y ellos pues ponían sus formas, hacían sus ritos y bueno, pues eso ha trascendido hasta nuestra época. Pero pues nosotros estamos es para orarle a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Bueno, y como en este mes estamos en el mes precisamente de Chile, ¿cierto? En la visión de país de nuestro país, pues yo he querido tocar hoy un tema que tiene que ver precisamente, como lo dice el título, con el conflicto social y el desconocimiento de Dios. ¿Habrá alguna relación? ¿Tendrá algo que ver lo que estamos viviendo en tantas partes con el hecho de darle la espalda a Dios? Mire lo que el Señor Jesús decía allí en Mateo 5:13, ¿cierto? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿cierto? La sal siempre se ha utilizado para darle sabor a las cosas y para resaltarle el sabor a las cosas. Pero también se usaba ¿para qué? Para conservar, ¿cierto? La carne precisamente, ahorita que don Julio recuerda, ¿cierto? ¿Cómo la conservaban antes cuando no habían refrigeradores, cuando no habían esos nevecones de hoy en día? Pues en unos toneles, ¿cierto? Se ponía la sal y se ponía una capa de sal, se ponía carne, una capa de sal y carne. Y eso se sellaba, se le ponía una tapa y se cerraba. Y así era, por ejemplo, como se transportaba en los barcos. En esos grandes viajes que duraban semanas, cierto, meses a veces, pues de esa forma se guardaba y se conservaba la sal. Pero lo que dice el Señor, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Sí? Si las cosas pierden su esencia, pues ¿para qué sirven? No sirven para nada, ¿cierto? Y la pregunta es, en estos países, ¿cierto? En donde pues la educación cristiana ha tenido predominancia, porque de una u otra forma, ¿cierto? Todos nosotros acá en lo que se conoce como Occidente, hemos escuchado hablar de Jesús.
Para nosotros no son desconocidos nombres como por ejemplo Nazaret, Jerusalén, Éfeso. No son desconocidos nombres como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Esos son cosas que el común de la gente desde muy pequeñito ha escuchado. Y todos hemos tenido de una u otra forma alguna relación con la educación cristiana. El punto es que en este tiempo en donde hay tanta corrupción, en donde hay personas que usan sus cargos para lograr prebendas, en donde se aprovechan precisamente de las delegaciones que tienen, uno se hace la pregunta: ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está la educación cristiana que muy seguramente muchos de nosotros pues hemos recibido? Y entonces, pues lo que uno se tiene que, o llegamos a la conclusión, es que precisamente el ser sal de la tierra, el llevar sabor, el conservar precisamente lo que Dios ha enseñado, pues parece ser que no lo hemos hecho con mucha, pues con efectividad. Y muy seguramente todo lo que estamos viviendo, y eso es lo que quiero que tratemos y que veamos en lo que yo les quiero exponer el día de hoy, pues tiene que ver precisamente con eso. Ahora, eso es apenas de acá, de este tiempo, del siglo XXI. Eso es solamente en nuestros países latinoamericanos. Eso no ocurre en ninguna otra parte. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver qué podemos avanzar entonces en este tiempo respecto a eso. Y quiero comenzar con una historia que yo creo que todos conocemos, ¿cierto? Bueno, o al menos en algún momento hemos predicado de esto aquí. Yo sé que muchos de nosotros conocemos la historia de Elí y sus hijos. ¿Quién era Elí? ¿Y quién eran Ofni y Finees, que eran los hijos de este señor? Bueno, primero tenemos que enmarcarnos en el contexto histórico. Estamos hablando por allá del 1100 antes de Cristo. Es decir, 11 siglos antes del Señor Jesús. Allí, en el primer libro de Samuel, se relata la historia precisamente del profeta Samuel, ¿cierto? Elcana y Ana, que eran los papás de Samuel, pues iban y ofrecían sacrificios como lo hacía todo Israel en aquel entonces en un sitio que se llamaba Silo. Ahora, Ana pues era estéril, no había podido tener hijos y entonces le hace esa promesa a Dios que si le daba un hijo ella se lo iba a entregar. En ese entonces, como les digo, estamos hablando del periodo de los jueces. Quienes ejercían la autoridad, valga la redundancia, eran los jueces. Elí sucede a alguien que todos nosotros hemos escuchado hablar y que aquí predicamos hace un poquito de tiempo, que fue Sansón. Todos los historiadores y la historiografía judía habla de que Elí fue el sucesor de Sansón. Entonces ustedes se darán cuenta el contexto también social que se estaba viviendo en ese entonces. Sansón no fue ni mucho menos un gran ejemplo de verticalidad o de moralidad. Y Elí y sus hijos lastimosamente tampoco lo fueron, principalmente sus hijos. Estos muchachos, ¿cierto? Pues la verdad era que lo que hacían era aprovecharse precisamente de su delegación. Eran sacerdotes en Silo, pero la verdad era que no ejercían y no daban un ejemplo, pues que verdaderamente fuera, que se quisiera reproducir. Vamos a ver entonces, vamos a leer este pasaje que está en 1 Samuel 2 del 12 al 17. Se los leo. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote
y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué era lo que estos hombres hacían? Pues la verdad era que se aprovechaban de su posición, se aprovechaban de la delegación que Dios les había hecho. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote? ¿Y qué tiene que hacer un sacerdote incluso hoy en día? Pues interceder por las personas, ¿sí? Obviamente el sacerdote levítico es muy diferente al sacerdocio cristiano, pero estos sacerdotes, particularmente el sacerdocio levítico, tenía que hacer esa intermediación entre Dios y los hombres. Pero esto lo que hacían era que se aprovechaban de las ofrendas que la gente llevaba. ¿Ya? Miremos entonces un poquitico qué era lo que esta gente hacía. Primero, lo primero, versículo 12, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Extraño, ¿cierto? Se supone que un sacerdote, si alguien debe conocer a Dios, pues es el sacerdote. Pero la Biblia explícitamente dice que los hijos de Eli eran hombres impíos. Ya hemos hablado aquí también acerca de la impiedad, ¿cierto? Que es el distanciamiento de Dios. Es decir, eran hombres que estaban alejados de Dios y eran hombres que no tenían conocimiento de Dios. A lo largo que vayamos avanzando, pues vamos a ir desarrollando un poquitico más eso del conocimiento. Pero no se trata solamente de saber el nombre de alguien o de conocer de pronto que X o Y persona vive en tal parte y se dedica a tal cosa. Un sacerdote y un hijo de Dios debe conocer a Dios de una manera cada vez mayor. Estos, dice la Biblia, que no tenían conocimiento de Dios. Y por lo que leemos, lo que hacían era que se apropiaban de una manera ilegítima, de una manera impropia de las ofrendas. Eso no era lo que tenían que hacer. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Corrupción. ¿Qué es lo que hace un corrupto en estos tiempos? Se apropia de recursos que no son para él. Toma recursos que tienen que destinarse para otras cosas. Estos hombres hacían eso. Por eso podemos decir tajantemente que eran personas corruptas. ¿Qué más hacían? Pues mandaban al criado o a los criados, me imagino que tenían varios, ¿cierto? Y con un ¿cómo le llaman aquí? Con un tridente, con un tenedor de tres puntas, ¿no? Un garfio. Es decir, eso lo mandaban allá al perol, a la marmita, dice allí la Biblia, y obviamente eso algo agarraba. Vacío no salía. Y entonces utilizaban, ¿cierto?, a un tercero. Es decir, tenían su propia fuerza bruta, ¿cómo llamarlo? Su propia columna, ¿cierto? De hombres. Es decir, ellos directamente no lo hacían, pero eran los que mandaban a hacer. Algo parecido a lo que vemos hoy en día, pues sí. ¿En cuántas ocasiones no vemos que termina pagando el que mandó, que mandaba fulano, que mandaba el no sé qué? El sub no sé qué, el sub no sé qué, el sub no sé qué. Ese es el que termina envainado. Ese es el que termina con todos los problemas. ¿Por qué? Porque hizo lo que no debía, mandado por otro. Aquí entonces habían, es decir, torcían la ley, pero por interpuesta persona. ¿Qué más hacían? Pues
no honraban la delegación que Dios les había dado, ¿cierto? Dios específicamente había tomado, ¿cierto?, a la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví había tomado una familia para que fueran sacerdotes. Y estos deshonraban esa delegación que Dios había hecho para esta familia. ¿Qué más hacían? A ver, vamos a leer del versículo 22 al 25, a ver quién lo tiene por allí, que yo no puse todo porque se hacía largo la... Ven acá, por favor, para que te escuche. Buenas tardes. Acá en Chile hoy 1 hora más tarde, mañana. En Colombia van a ser 2 horas más antes. En los demás países no lo sé. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Muy bien. Muy bien, don Julio. ¿Qué vemos entonces? Elí, el sacerdote, ¿cierto? El padre de estos hombres, pues les hablaba. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que estos hombres hacían, porque obviamente por lo que dice la Biblia, no es que fueran unos niños, no es que fueran unos adolescentes, no. Ya se acostaban con mujeres, ya eran hombres que tenían criados, es decir, eran hombres hechos y derechos. ¿Cómo les habló Elí? Ay, muchachos, me llegan cosas muy malas a mis oídos de lo que ustedes hacen, ¿sí? Por favor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Elí no es para nada radical ni vertical con ellos. Simplemente les habla, ¿sí? Pero no fue para nada alguien que ejerciera una autoridad sobre estos hombres, ¿cierto? Sobre estos hijos. Es decir, no los corrige. Y aquí hay que decir algo que creo yo que también hace mucha falta hoy en día. Y es que una de las facetas del amor es la corrección. Cuando un padre corrige a un hijo, está interesado en la vida de este hijo. Cuando un padre enseña, está interesado en la vida de ese hijo. Cuando un padre da un abrazo, le ofrece ternura, cariño a un hijo o a una hija, está interesado en la vida de ese hijo. Aquí Elí no corrigió a sus hijos. La pregunta que nos hacemos era, ¿tenía amor Elí por sus hijos? ¿Experimentaba amor Elí también? Y lo que caracteriza precisamente a todo ese periodo de los jueces es esto. Cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Algo así dice al final el libro de los jueces, porque no había rey en ese entonces. Y entonces aquí vemos un ejemplo de eso, cómo Elí no corrigió a sus hijos. Y entre los versículos del 27 al 36, pues hay una sentencia de Dios para Elí y para su casa. En el versículo 27 leemos que un hombre de Dios, ¿cierto? Otro profeta del que no se menciona su nombre, ¿cierto? A ver, les voy a leer yo por acá. Fue y habló con Elí, ¿sí? Y le dice lo siguiente, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Comienza entonces este hombre de parte de Dios a decirle, a ver, ¿acaso yo no te dejé claras las cosas? ¿Acaso ustedes no fueron escogidos? Y entonces comienza a relatarle, no lo vamos a leer allí, ¿cierto? El 28 y el 29,
cómo Dios está pues molesto al darse cuenta del mal ejemplo y del mal comportamiento que tienen estos hijos de Elí, que son sacerdotes, y cómo él no ha hecho nada. Y mire lo que le dice en el versículo 30. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Allí entonces está la sentencia de parte de Dios. Ustedes no van a ser más sacerdotes sobre mi casa. Un muy mal final, ¿cierto? Para unos hombres que estaban al servicio de Dios y una casa que efectivamente fue muy usada de parte de Dios. Pero como dice también el Señor Jesús por allá en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Estos hombres estaban distanciados de Dios y efectivamente pues así no se puede servir a Dios. Entonces, Elí y sus hijos de esta forma pues son separados, ¿cierto?, del servicio. Y obviamente pues es algo que todo Israel lo sufrió. Pero ¿en dónde comienza todo? Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por allí comienza todo. Cuando la autoridad, en ese entonces la autoridad de Israel eran los jueces, Elí. Cuando la autoridad desconoce a Dios, bien sea de una forma literal, porque no tiene ningún conocimiento de Dios, o porque de una manera deliberada quiere desconocer a Dios, es decir, no quiere atender sus mandatos, sus principios, pues allí es cuando comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando vamos por la vida sin límites, cuando no reconocemos límites para nuestra libertad, para nuestro albedrío, pues entonces allí es cuando aparecen precisamente la corrupción, cuando la ley se tuerce, cuando empiezan los privilegios a ir más allá de lo que deben de ser, ¿cierto? Cuando se empiezan efectivamente a haber atropellos en la sociedad. El desconocimiento de Dios está directamente relacionado con el conflicto social que estamos viviendo. Porque los problemas de los seres humanos individualmente, tarde o temprano, se reflejan en la familia y tarde o temprano los problemas de la familia se reflejan en la sociedad. Por eso es que aquí vemos un ejemplo. Esto fue 1100 años antes de Cristo. Por eso es que el conflicto social no es un tema ni de la época, no es un tema ni de la cultura, no es un tema de ciencia y tecnología, no es un tema de tener más policía o tener cárceles más grandes. Es un problema de desconocer a Dios, ¿cierto? Esos atropellos, esa corrupción vienen precisamente al desconocer al Señor y no atender sus principios. Ahora, como les digo, ese desconocer a Dios es darle la espalda a Dios, a sus principios y a su palabra. Pero hay un problema con el ser humano, y es que nosotros no resistimos ese vacío espiritual y existencial. El vacío espiritual, el ser humano siempre va a buscar llenarlo con algo o con alguien, ¿sí? A veces es a través de el alma, ¿cierto? Entonces buscamos emociones, buscamos algo que precisamente llene ese vacío del cual experimentamos. Pero el Señor Jesús, hablando con los judíos de su tiempo, lo dijo de una manera muy clara. Vosotros sois
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? Mire, ustedes están alejados de Dios. Ustedes les llama hijos del diablo. ¿Por qué? Porque reproducen lo que el enemigo hacía. Es decir, mentira y homicidio. Ya estamos hablando 1100 años después de Ofni y Finehés. ¿Ya? Y la situación, como vemos, pues no había cambiado mucho. 2000 años después de esto, no ha cambiado. Sigue igual y tal vez peor. No, tal vez no. Muy peor. ¿Por qué? Porque seguimos reproduciendo a quien no debemos, ¿cierto? Insisto, cuando el ser humano camina sin límites, empieza a atropellar, empieza a hacerle daño a su prójimo y empieza a hacerse daño a sí mismo, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús les está diciendo aquí a sus contemporáneos, ¿cierto? Ustedes están haciendo es lo que hace su padre el diablo. A él lo están reproduciendo. Pero me llama mucho la atención que toca o señala que es el padre de la mentira. Y pensemos un poquito qué es lo que genera la mentira, qué es lo que genera el engaño. ¿Qué sucede cuando a usted lo engañan? Cuando usted le dan una mala indicación, por ejemplo. Usted si llega a estar, por ejemplo, en una ciudad que no es la suya y tiene dañado el teléfono, no tiene señal, GPS ni nada de eso, no tiene un mapa y le pregunta a alguien, mire, yo necesito ir a esta dirección y la persona lo manda al otro extremo de la ciudad, a la parte más mala de la ciudad, donde sea más peligrosa la ciudad. Un engaño, una mala indicación, pues genera, en primer lugar, extravío. Terminamos llegando a donde no es. ¿Por qué? Por un engaño. Y eso le pasó al pueblo de Israel y le ha pasado a toda nación que no ha buscado a Dios de verdad. Termina donde no debe. Por eso es que el distanciarnos de Dios es tan complicado. ¿Qué más genera la mentira y el engaño? Pues genera angustia y genera confusión. Si a usted lo envían, ¿cierto?, para un lugar que no es, y usted está en medio de una calle complicada, de un sector complicado, ¿qué ocurre con usted? Usted se asusta, ¿sí? ¿A quién no nos ha pasado, cierto? A mí me ha pasado en más de una ocasión, en sitios que no conozco, de pronto va uno por una determinada calle y uno dice, ¿y en dónde me metí? ¿Cómo hago para salir? Y eso genera angustia, genera inseguridad. Y socialmente eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué más genera? Pues genera ineficacia. Por más que usted se esfuerce, por más que usted trabaje, si ha partido de una mentira, si ha partido de un engaño, eso no va a fructificar, ¿sí? Y obviamente, ¿qué va a generar eso en el tiempo? Pues atrofia, va a generar estancamiento. Y con un problema agravante es que usted se va a cansar porque trabaja y trabaja sobre lo que no es, ¿sí? Un poco lo que vemos, yo nunca he conocido, ¿cierto? Pero lo que pasa en las arenas movedizas, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dicen a la gente? Estése quieto. Es mejor que esté quieto. Si está en un terreno malo, es mejor que quede quieto. Porque mientras más se mueva, más se hunde. Y eso pasa cuando se trabaja sobre una mentira. ¿Qué más genera? Pues genera rabia, porque usted se molesta por el engaño. Y eso termina generando conflictos, confrontaciones con otras personas. Genera desconfianza de todo y de todos. Porque entonces usted ya no le cree a nadie.
¿A quién le vuelve a preguntar usted si al primero que le preguntó lo mandó para donde no era? Entonces usted dice, no, ya aquí, y comienza usted a hacer locuras. El engaño y la mentira generan muchas cosas malas, muchas cosas complicadas. Y por eso el Señor Jesús lo decía. Cuando usted no atiende a Dios, usted termina atendiendo al lado oscuro de la fuerza, ¿cierto? Como decían por allá los amigos de Star Wars. Usted empieza a hacer cosas muy complicadas. Hay una historia de un hombre, no sé si ustedes hayan escuchado de este hombre, Arthur Ashe. ¿Nunca lo han oído? Bueno, este fue un tenista norteamericano, para más señas afroamericano. Es el primer tenista, bueno, hasta ahora el único varón afroamericano que ha ganado Wimbledon. En 1975 le ganó nada más y nada menos que a Jimmy Connors. Le ganó la final de Wimbledon. Este señor venía de una familia muy humilde, ¿cierto? Su madre murió estando él muy niño. Es decir, la historia de este hombre de verdad es para que la busquen. Un hombre de verdad muy, muy interesante. Y imagínense, si hoy en día para los afroamericanos todavía hay cosas difíciles, imagínense en los años 70, ¿sí? Y en un deporte tan elitista como el tenis, pues este hombre llegó a ser campeón. La cancha principal del abierto de tenis de Estados Unidos, del US Open, lleva el nombre de él. Se llama Arthur Ashe. Ahora, este hombre se tuvo que retirar muy pronto, se retiró por allá en el año 83, un poco antes. ¿Por qué? Por unas complicaciones cardíacas congénitas. Y a raíz de esas complicaciones cardíacas, a él le tuvieron que hacer varias intervenciones. Y en una de esas intervenciones, en una transfusión sanguínea, lo contaminaron de VIH. Año 83. Este hombre expuso su diagnóstico públicamente por allá en ese tiempo, en el año 83. Y en una entrevista, uno de los periodistas le preguntó, ¿pero usted por qué hace público esto? Si eso tiene mucha, ¿cómo le llama? Lo van a estigmatizar. ¿Por qué no dice, no sé, que está enfermo de otra cosa? Y después le preguntó, ¿y por qué cree que le pasó esto a usted? Si usted no se merecía esto, ¿por qué cree que le pasó? Y este hombre le respondió de una manera magnífica. Él le dijo, primero, una mentira siempre trae otra mentira. Y esa va a traer otra. Y lo único que genera la mentira es más enredos. Yo no voy a mentir acerca de lo que estoy viviendo. Y a renglón seguido le dijo, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué me pasó a mí? Hay una respuesta que es la más conocida, ¿cierto? Y él habla acerca de, empieza a dar una cantidad de números. Dice, en el mundo, más de 5 millones de niños comienzan a jugar tenis, ¿sí? De esos, alrededor de unos 500,000 tienen opciones de hacerse profesionales. De esos, una mínima parte del 10% logran entrar al circuito profesional. De esos todavía una mínima parte logran jugar un gran slam. Y de esos mucho más poquitos logran ganar un gran slam. Yo nunca le pregunté a Dios por qué me escogió a mí para eso. No le voy a preguntar ahora por qué tengo que vivir esto. Pero a renglón seguido le dijo, pero además, esto nos pasa porque hacemos parte de la raza humana y porque hacemos parte de un mundo que está ciego y sordo al pecado. Arthur Ashe, búsquenlo. Es un hombre bastante interesante. Cuéntame. Ah, perdón, sí. 73 fue cuando ganó. Sí, porque, sí, 1943. Sí, era contemporáneo con Muhammad Ali, con Cassius Clay. Fueron las dos grandes figuras afroamericanas
en el deporte estadounidense en ese entonces. Pero bueno, el punto es que este hombre la tenía muy clara. Hacemos parte de la raza humana. Hacemos parte de un mundo caído. Hacemos parte de un mundo que no le quiere dar espacio a Dios, que no lo quiere conocer. Por eso, preguntarnos, ¿por qué nos pasan cosas malas? Pues es que hacemos parte de este mundo. Y Dios nos mandó a que fuéramos luz, sal y levadura. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque parte de que las cosas estén como están, pues algo de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Al menos en nuestro entorno, en nuestro metro cuadrado, como dicen aquí en Chile. En ese metro cuadrado, las personas reconocen a Dios, o en el metro cuadrado en el cual nosotros nos movemos, hay muchos Ofni y Finees, muchos Elí. Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Veo que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, vamos a avanzar a ver hasta dónde llegamos. Obviamente, todos nosotros, pues, tenemos una relación con Dios, ¿cierto? La pregunta es, ¿valoramos esa verdadera relación con Dios? Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan 10 del 14 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué podemos concluir y qué podemos extraer de esta afirmación, de estas aseveraciones que hace el Señor Jesús? Primero, bueno, Él es el buen pastor, pero el renglón segundo dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Una marca, un sello de un discípulo de Cristo es que conoce a Jesús. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Qué implica conocer a Jesús? Pues implica saber quién es, por ejemplo. Un hijo de Dios tiene que tener absolutamente claro y sin ninguna duda que el Señor Jesús es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Un discípulo de Cristo tiene absoluta claridad de lo que Jesús ha hecho. Subió a la cruz para pagar por sus pecados y por los míos. Un hijo de Dios tiene absoluta claridad de qué es lo que Jesús le pide a él. Y hacer discípulos a todas las naciones. Un discípulo de Jesús conoce lo que efectivamente Dios puede hacer, es decir, el poder de Dios. ¿Tiene límite el poder de Dios? Un discípulo de Cristo tiene claridad de que ese poder no tiene límite. Cuando el Señor Jesús dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, está diciendo eso. Por eso, a mí siempre me ha llamado la atención esa frase de cajón de muchos cristianos, es que desde que conocí al Señor entonces, y comienzan a decir un poco de cosas. Y está bien, ¿cierto? Hay personas que efectivamente dan muestras de conocer a Jesús. Pero también se encuentra uno con personas que dicen ser cristianos, que le dicen cosas como por ejemplo, no, es que la Biblia, ay, no sé, yo como que no. Hábleme usted de la Biblia. Predíqueme usted. Ore usted por mí. A ver, el Señor Jesús conoce a sus ovejas. Si tú le oras, con toda seguridad va a conocer que eres tú el que está orando y que está pidiendo y que necesita de ti. ¿Ya? Pero la otra aseveración importante es que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, ¿quién conoce absolutamente a Dios Papá? Dios Hijo. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Ofni y Finees, por obvias razones, no conocieron al Señor Jesús. Pero usted y yo sí tenemos esa opción. Es decir, a usted y a mí sí nos han presentado al Señor Jesús. Ahora, si hemos cultivado o no hemos cultivado esa relación, eso es un tema nuestro. Y eso sí es responsabilidad de nosotros.
Si Ofni y Finees tuvieron responsabilidad por desviarse, imagínense nosotros que tenemos muchas más fuentes que podemos disponer y acercarnos a la Biblia con mucha mayor libertad de lo que lo pudieron hacer ese par. Entonces, aquí tenemos que tener claridad de eso. El Señor Jesús nos conoce. Dios nos conoce a usted y a mí. Salmo 103, 14, Isaías 54 del 1 al 5 y Jeremías del 1 al 5. A ver, por favor, busquen. Y yo creo que vamos a dejar en to be continued. A ver, ¿quién me busca? Salmo 103, 14. Bueno, por aquí. Y tiene Jeremías. Salmo 103. Nadie se fue por el Salmo 103, ¿verdad? A ver, señorita Adelis, pase al frente, saluda a la cámara y léanos, por favor, el Salmo 103, versículo 14. Hola, buenas. Dice, porque el que conoce, no, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Muy bien. A ver, para que avancemos, leamos Isaías, leamos Jeremías y luego hacemos la síntesis. Isaías 54 del 1 al 5. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¿Okay? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Jeremías, ¿quién tiene Jeremías del 1 al 5? Buenas tardes, familia, de nuevo. Dice Jeremías, el 1 al 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Muy bien. A ver, ¿qué podemos sintetizar de estos tres pasajes? En el Salmo 103, 14, ¿qué es lo que dice? Que somos polvo. ¿Sí? Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestro origen. Él nos hizo y sabe cómo nos hizo. ¿Ya? O sea que nos conoce muy bien allí, en nuestra condición. Nos conoce de qué estamos hechos. ¿Sí? Y por tanto, conoce de qué somos capaces y conoce de qué no somos capaces. Él sabe muy bien que hay cosas que nosotros no vamos a poder realizar, pero también sabe de lo que sí podemos realizar. Por eso, en Isaías 54, ¿qué es lo que dice? Extiende tus estacas. Tú que has sido llamado estéril, extiéndete, porque, y lo dice al comienzo, ¿no? Regocíjate, porque es que tú vas a ser exaltada mucho más que la que tuvo hijos. Habla entonces también de que tiene que hacer de su casa algo extendido, porque tenemos que extender nuestras estacas. Él sabe cuál es nuestra condición y sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y luego en Jeremías 1:5, ¿qué es lo que dice? Desde antes que naciese te conocí. Es que Él es el que nos formó. Y luego renglón seguido dice, y te di por profeta a las naciones. Es decir, Él conoce nuestro origen, conoce nuestras limitaciones y conoce nuestras potencialidades.
Si alguien sabe qué es lo que vivimos, es Él. Si alguien sabe qué podemos y qué no podemos, es Él. Por eso a veces hay personas que dicen, ay, pero es que, ¿por qué Dios me pone a hacer esto? ¿Por qué Dios me pone a vivir esto? Pues con toda seguridad Él sabe por qué lo está poniendo a hacer eso y por qué está haciendo que usted viva eso o por qué lo está permitiendo. ¿Ya? Porque seguramente lo necesitamos. Un padre a carta cabal que conoce a sus hijos, ¿cierto? Va a exponer a sus hijos a aquellas cosas que le van a hacer bien, ¿sí? Que lo van a llevar a desarrollar potencialidades. Y Dios, como un padre a carta cabal, lo hace mejor que cualquier padre humano. Por eso no nos quejemos cuando hayan situaciones complicadas para nuestras vidas, ¿sí? Lo que decía el tenista Arthur Ashe, ¿cierto? Yo no le pregunté a Dios por qué me permitió ganar Wimbledon. No le voy a preguntar por qué me tocó vivir esto. Estamos en medio de este mundo y hay que, pues, aprender de las cosas que tengamos que aprender. Buscamos Salmo 139 del 1 al 4 y Salmo 44 del 20 al 21. A ver. Vamos, o no sé si alguien por allá en Zoom lo quiera leer. Yo tengo aquí el Salmo 139. Alguien que me busque Salmo 44 del 20 al 21. Les leo Salmo 139 del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué está diciendo allí? Está diciendo el salmista, es que tú sabes lo que a mí me motiva. Tú sabes lo que a mí me impulsa. También sabes lo que me abate. También sabes lo que me desanimas. Es que Dios nos conoce, ¿cierto? Completa y totalmente. Y obviamente nos lleva a que desarrollemos esas potencialidades. Dios sabe qué es lo que nos pone en reposo y qué es lo que nos activa. Y obviamente siempre va a cuidar de sus hijos. ¿Alguien por allá, Salmo 44, que nos lea? Vamos a preguntar como Talía, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Don Darío nos escucha? Listo, ahí te oímos ya, Dianita, te oímos. Bien. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Bueno, ¿qué está diciendo allí Dios? Pues que Él sabe muy bien cuando usted le da la espalda. En otras palabras, sabe muy bien cuando nos le torcemos. ¿Sí? Pero lo que dice allí el Salmo 139 es que todos los días Él está pendiente de nosotros. Todos los días Él nos está examinando, evaluando. ¿Para darnos duro? No. Para protegernos, para guiarnos, ¿sí? Por allá hay un salmo, ¿cierto? Que dice, es que tu vara y tu callado me alientan. La vara del pastor no está para darle duro, no, está para orientar las ovejas. Vea, cuidado que por allá hay un abismo, cuidado que se está saliendo del camino, ¿sí? A veces usted siente el palazo por aquí como que lo siente muy duro, pero es que tal vez usted va muy rápido. Entonces, el Señor nos conoce plena y totalmente. Bueno, son las 7:30. Vamos a orar. Vamos a dejar en to be continued, ¿cierto? Ahorita viene la pregunta del millón. ¿Le conocemos? Y después vamos a desarrollar el hecho de qué beneficios trae a nuestra vida el que le conozcamos. Pero también
La pregunta grande, ¿cómo es que podemos conocerlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos y más específicamente los hijos de Dios para conocerlo cada vez más? Pero, como les digo, esto lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿sí? Bueno, de pronto vamos a hacer algo mejor. Para la próxima semana, como es ya plena fiestas patria, vamos a grabar lo que nos está faltando y entonces lo vamos a poner allí por WhatsApp. Se lo vamos a mandar, lo vamos a poner tenemos página de Facebook, ¿cierto o no? Ah, bueno, lo vamos a poner en la página de Facebook. Y entonces, para que terminemos, para que no nos alarguemos ahorita más de la cuenta. Vamos a orar entonces, vamos a reflexionar acerca de esto. Creo yo que nos quedan algunas preguntas por allí para que entonces le demos gracias a Dios por este tiempo y pues estemos reflexionando, porque de eso se trata precisamente la prédica, ¿cierto? De que reflexionemos acerca de nuestro caminar, que quedemos allí con algunas preguntas sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo está el avance de nuestra vida como cristianos y como hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie, a ver los que están aquí y los que están allá en Zoom, pues también puede ser que se pongan de pie, ¿cierto? Nadie los está viendo, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que en este tiempo, un tiempo en donde se están dando tantas situaciones en nuestra América Latina, en donde vemos en nuestras ciudades manifestaciones, en donde vemos confrontaciones con la policía, con los carabineros, en donde vemos hombres y mujeres con quejas legítimas acerca de lo que puedan estar viviendo, en donde vemos cómo constantemente hay gobiernos, gobernantes, funcionarios que están siendo expuestos públicamente por cometer actos de corrupción, por desviar recursos públicos, en donde vemos cómo hay atropellos con trabajadores, con hombres y mujeres a los cuales sus derechos les son conculcados. Por eso, en este tiempo, nos tenemos que hacer la pregunta: como hijos de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Tenemos responsabilidad frente a lo que nuestros países están viviendo? El Señor Jesús dijo a aquellos que lo escuchaban allá en una orilla del lago de Tiberíades, en el Sermón del Monte, les dijo: vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, y más adelante les dice: vosotros sois la luz del mundo, y nadie pone la luz para ser escondida, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre. Si Él nos conoce muy bien, como hemos visto, si Él sabe lo que nos abate, lo que nos desanima, pero también conoce nuestro corazón, si sabe lo que nos impulsa, si sabe muy bien de qué estamos hechos y cuáles son nuestras verdaderas potencialidades, seguramente que tiene muy claro que usted puede ser sal, luz y levadura allí donde usted está. Usted puede llevar luz, usted puede conservar las cosas que tienen que ser conservadas. Usted puede darle sabor a su entorno, porque el Señor Jesús lo dijo y porque Él nos conoce muy bien a todos nosotros. Pero en este tiempo en donde hay tantas cosas complicadas en las familias, en los hogares, en las empresas, mucho más en las ciudades, en los gobiernos, ¿qué es lo que estamos haciendo los cristianos?
Estamos siendo sal para el mundo en el sentido de darle sabor y en el sentido de conservar los alimentos. O tal vez nos ha pasado lo que le pasó a este par de hombres, a Ofni y a Fineés, lo que le pasó al mismo Elí, el padre de ellos, que se distanciaron de Dios, que no tenían conocimiento de Dios y por eso se comportaban como se comportaban. El mundo de hoy está distanciado de Dios y por eso, como no se le reconoce a Dios su lugar, como no se le reconoce su autoridad, como no se le da la importancia a sus principios y a sus mandatos, por eso las personas atropellan a otros. Por eso las personas no respetan los principios eternos, pero también porque desconocen el poder de Dios. El mismo poder que llevó a quitar de la delegación a toda la casa de Elí. El mismo poder que hizo que en un solo día, en un mismo día, murieran estos dos hermanos. Ese poder de Dios, ese poder creativo, es un poder que también corrige. Hoy yo te pido, Señor de los cielos, misericordia para todos nosotros. Hoy yo te pido, Dios de los cielos, que tu amor, el amor que enseña, el amor que corrige, esté sobre nuestras vidas. Porque ciertamente, Señor mío, hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos cristianos que necesitamos encontrarnos de verdad contigo para crecer en el conocimiento tuyo, para crecer en el amor tuyo, para que seamos de aquellos que constante y continuamente te buscan de corazón, porque saben quién eres, porque saben que eres el Dios Todopoderoso, porque saben que tú tienes ternura para todos nosotros, pero que también tienes verticalidad para llevarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a nuestra vida, Espíritu Santo, y enséñanos más de ti. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo, y enséñanos más de nuestro Señor Jesús. Tú conoces muy bien nuestro origen y tú nos has dicho que debemos ensancharnos a derecha y a izquierda, que debemos de perder el miedo a crecer, porque tú eres nuestro buen Dios. Tú eres el que está siempre allí para todo aquel que te busque. Por eso, si tú te sientes hoy en día en escasez, el Dios Todopoderoso, a través del profeta Isaías, dijo hace mucho tiempo una verdad que es para ti y para todo aquel que cree en Dios. Él es nuestro Señor. Regocíjase, estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Dios, el Dios Todopoderoso, el que ha hecho los cielos y la tierra, no es escaso. Y tal vez aquellos hombres de los que tú has escuchado, aquellas mujeres que están allí en la Biblia, ellos ya no están, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue queriendo entregar cada vez más de Él. Por eso, que tengamos en cuenta lo que dice Dios a través de los profetas. Por eso es que la palabra de Dios sigue siendo válida. No importa que la haya dicho hace 3000, hace 2000 años, y que se la haya expresado a un pueblo que estaba de espaldas a Él en su gran mayoría. Por eso, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas,
porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Estas ciudades que están siendo asoladas, estas ciudades, estos países que están sufriendo de corrupción, estos países necesitan de hombres y mujeres que, creyendo en Dios, lo presenten. De discípulos de Cristo que saben muy bien que Él es el Mesías, que Él subió a la cruz por nuestros pecados, que volverá por su iglesia, que volverá a tener un reino en donde la armonía va a ser absoluta y total, porque el conocimiento de Dios Padre va a llenar toda la tierra. Por eso pídele al Espíritu Santo: llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, que es lo que verdaderamente sana. Hoy yo te pido a ti, Dios de los cielos, que nos des gracia, que nos des entendimiento para que seamos sal, luz y levadura en este entorno en el cual tú nos has puesto. Porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo hará? Si no son los cristianos los que te presentan a ti, entonces ¿quién lo va a hacer? Que sea tu gracia sobre cada uno de nosotros y que sea tu amor inundándonos completa y totalmente. Tú nos conoces, Señor. La pregunta es: ¿nosotros te conocemos? ¿Nosotros verdaderamente podemos avanzar en el conocimiento tuyo? Que sea entonces esa una tarea y un propósito para ti y para mí. Y que en este tiempo llevemos de nuestro Señor a donde quiera que vayamos. Papito Dios, yo pido de tu bendición para todos y cada uno de los que hoy nos hemos reunido en torno a tu palabra. Y muy especialmente, Señor, pido de tu bendición para este Chile. Este Chile que esta semana, Señor, va a celebrar un año más de haber proclamado su independencia del Imperio Español. Yo te pido que nos des de tu gracia, que nos des de tu amor, pero sobre todo que nos des de tu entendimiento. Guarda, Señor, a todos en su entrada y en su salida. Bendice, Dios de los cielos, la obra de las manos, Señor, que hoy se empeñan en hacer bondad. Papito Dios, que tú los cuides, que tus bendiciones les alcancen, que siempre haya provisión sobre sus mesas. Pero sobre todo, Papito Dios, yo te pido que los llenes de tu amor para que lleven, Señor, a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos, del amor tuyo a través de estos hijos tuyos. Hoy te lo pedimos, Dios de los cielos, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.